preciosa mañana que el Señor nos da. Sabemos que hoy en nuestro país se celebran elecciones municipales. Vamos a estar de pie brevemente para que oremos. La palabra nos manda a orar por nuestras autoridades. Si bien no menciona directamente la democracia, la palabra, pero sí en cada uno de nosotros está el deber de hacer un ejercicio consciente. En nuestro país hay muchas cosas que elevan las pasiones, la política, el béisbol, aquí hay gente que se mata discutiendo entre Águila y Licey. También obviamente asuntos de fe. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ejerciendo nuestro derecho, debemos de hacerlo de una manera con sabiduría, consciente de cuál es lo que mejor beneficia a nuestro país, sabiendo que nuestro Señor obviamente es quien pone y quita reyes, pero en este día la sociedad tiene el deber, ¿verdad?, de ejercer el derecho y manifestar la voluntad. Así que, Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día y presentamos, Señor amado, delante de tu trono nuestra nación en esta primera etapa de elecciones que está teniendo nuestro país, pidiéndote en primer lugar, Señor, que todo sea hecho en orden. Padre Celestial, que todo sea hecho de acuerdo a tu voluntad, que tú libres a nuestro país de disturbios, de malas intenciones, Dios eterno, y tu voluntad sea hecha en nuestra nación. Padre, danos autoridades que busquen tu rostro. Danos autoridades que te teman a ti, mi Dios, que se humillen delante de tu presencia, que eleven, Señor amado, los principios sobre los cuales nuestra nación fue fundada, con Dios, patria y libertad, pero Dios por encima de todas las cosas. Entrónate, Señor amado, en nuestra nación, mi Dios eterno. Perdona los pecados de nuestra nación. Permite, Padre amado, que cada día nuestras autoridades puedan voltearse a ti y que en este día el pueblo pueda hacer todo ordenadamente, Señor. Bendice a tu pueblo aquí presente en esta mañana. Trae palabra de vida, de bendición a cada vida, Señor amado. Nutre nuestro espíritu con tu santa y bendita palabra, mi Dios amado. Ella es el alimento que nos sostiene, que nos ayuda a continuar hacia adelante, que nos conecta contigo, Señor. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo sea quien ministre a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Bien, en esta mañana quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 10. El libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. Hoy quiero hablarles acerca del valor de los sacrificios. El valor de los sacrificios. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pudo. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron por el pecado, dice. Cosas que se ofrecen según la ley,
y diciendo, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Repita conmigo, una vez para siempre. Eso es muy importante. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, de nuevo dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre, diga conmigo, para siempre, a los santificados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Eso dice el profeta Jeremías, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Den un aplauso al Señor por eso. Por eso Él merece la adoración, la gloria y la exaltación. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra. El libro de Hebreos, acá en el capítulo 10, nos habla de la excelencia del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando usted lee este texto de la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, ninguna acusación puede llegar a tu mente y a tu corazón por causa de cualquier falta, porque lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí es mucho más valioso, vale más que cualquier error que uno de nosotros haya cometido. Por tanto, queda bastante claro lo que dice aquí el autor del libro de los Hebreos, una vez y para siempre. Lo repite varias ocasiones, una vez y para siempre ofreció su cuerpo en sustitución por nuestros pecados. Dice, con una sola ofrenda, el Señor Jesús hizo lo que todos los sacrificios que se hicieron desde el tiempo de Moisés en adelante no pudieron hacer. ¿Sabe usted de cuántos toros, cuántos becerros, cuántas ovejas, cuántos animales se sacrificaron? Miles, quizás millones de animales se derramó su sangre por el pecado de la humanidad. Ninguno de ellos se compara con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. Esa sangre preciosa que se derramó en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto porque Él era perfecto. El que nunca pecó murió por todos los que hemos pecado. Una nota importante que da el autor aquí de Hebreos es que Dios no funciona como nosotros. Dios no recuerda los pecados pasados. Esto es algo que hay que leerlo con detenimiento, saberlo digerir, porque para nuestra mente humana, adámica, carnal, es difícil comprender cómo es eso que Dios no se acuerda de mis faltas, que Dios no se acuerda de mis pecados. ¿Cómo es eso que dice la palabra que Él los echa en el fondo del mar para no recordarlo más? Y sobre todo, para los que estamos casados, que tenemos esta dinámica donde de repente se entra en una discusión y sale a la luz, dicen, no lo digo yo, dicen que las mujeres tienden a sacar cosas. ¿Te acuerdas de hace 5 años lo que y sacan de nuevo cosas que fueron pasadas? Para nosotros es difícil comprender cómo es esto que dice la palabra, que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Bueno, Dios no funciona como nosotros. Dios es misericordioso, el hombre no es misericordioso.
nosotros no sabemos tener misericordia. ¿Recuerdan una vez ustedes cuando Dios le dio a elegir a David entre diferentes opciones sobre el castigo que tenía que venir sobre él? Le dijo, opción 1, tal tiempo que tus enemigos acaben contigo. Opción 2, esto. Opción 3, tantos días que yo mande un ángel. No, Señor, me voy con la opción tuya, me conviene más. Porque el hombre no sabe, nosotros no tenemos misericordia. Pero tú y yo le servimos un Dios que dice la palabra que se complace en perdonar, que se complace en tener misericordia, que tú no lo encontraste, Él te encontró a ti. Es decir, le servimos un Dios que siempre tiene sus puertas abiertas. Entonces, es muy importante ver que el Señor nos recuerda estas faltas. Por tal razón, el libro de Hebreos en el capítulo 10 deja bastante claro que los sacrificios para perdón de pecados no son necesarios. El yo hacer sacrificios con tal de comprar a Dios un perdón sería totalmente ignorar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. El yo tratar de sacrificarme a mí mismo, el yo tratar de hacer cosas con tal de comprar la misericordia de Dios, de doblarle el brazo al Señor, sería no reconocer la belleza de lo que el Señor hizo por nosotros. No hay más sacrificio que hacer por el pecado. Cristo ya pagó la cuenta mía en un sacrificio perfecto, sin mancha. No hay que hacer sacrificios por el pecado. Él lo hizo una sola vez y para siempre, dice la palabra. La demanda del cielo ha sido satisfecha. Y todo hijo de Dios necesita tener eso bastante claro. Yo no tengo que ir sacrificándome caminando a la basílica. Yo no tengo que hacer cosas extrañas. Yo no tengo que ponerme quizás una ropa de silicio para doblegarme. No. Esas no son cosas que ya yo tengo que hacer para doblegar al Señor. La Biblia sí habla de otro tipo de sacrificios, que es el que les voy a hablar en esta mañana. Ahora bien, propiamente hablando, ¿qué es un sacrificio? Si te preguntara a ti en esta mañana, ¿qué es un sacrificio? Hay dos formas de verlo. Desde un punto de vista general, aquí todo el mundo se ha sacrificado por diferentes razones. Desde un punto de vista general, podríamos decir que es un acto de abnegación o renuncia voluntaria que hacemos inspirados por un ideal o para favorecer a alguna persona. El sacrificio tiene mucho que ver con algunas palabras que les voy a mencionar ahora. Desinterés. El sacrificio tiene mucho que ver con desprendimiento. Por tanto, una persona egoísta, una persona que entiende que la tierra no gira alrededor del sol, sino que gira alrededor de su persona, que todo tiene que ser acerca de mí, que todo tiene que ser acerca de mis intereses, que todo tiene que ser en base a mis opiniones, que siempre yo soy el que tiene la razón, que siempre soy el que se debe de obedecer, le va a ser difícil ejecutar, hacer sacrificios, sacrificarse a sí mismo. Le va a ser muy difícil obedecer mandamientos tales como: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque la persona que entiende que la tierra gira alrededor de él, no se va a negar a sí mismo, sino que entiende que todo tiene que hacerse de acuerdo a sus caprichos y sus deseos. El sacrificio tiene que ver mucho con desprendimiento, con desinterés, tiene que ver mucho con el altruismo. Tenemos que ser totalmente desinteresados para pensar en el bien general por encima del bien personal. En términos religiosos, en términos de fe, un sacrificio es una ofrenda hecha al Señor en reconocimiento o en obediencia hecha hacia Él. Que quede claro que estoy hablando no de sacrificios por perdón de pecados. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? Alejandro, si me lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente. También dice lo mismo, pero dice exactamente sacrificio, pero me gusta más la NTV.
más actualizada. Dice: por lo tanto, amados hermanos, esto es el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Repita conmigo: que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Y dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuántos entienden lo que el apóstol Pablo está aquí hablando? ¿Por qué dice Pablo un sacrificio vivo? Bueno, vamos a pasar al tiempo de la ley. Usted iba al templo y llevaba un animal y se lo llevaba al sacerdote. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Cuando usted ve lo que el sacerdote hacía, la descripción es un poco, se parece un poco casi a lo que hace un carnicero. El trabajo era bastante sangriento porque él tenía que sacrificar el animal, tenía que derramar la sangre. Nosotros estamos muy acostumbrados ya al proceso industrializado de los alimentos. Usted va al supermercado, toma un pollo, se lo lleva y ya. Pero yo recuerdo cuando yo era niño una experiencia, creo que la conté aquí una vez, que a mí nunca se me olvidó, que mi papá un día, yo tenía que tener como quizás 10, de 8 a 10 años, mi papá un día llevó un pavo a la casa. Teníamos perro, teníamos gato. Ya en mi casa siempre había animales. Cuando lo llevó yo pensé, bueno, otra mascota, me lo encontré medio raro, un pavo. Hasta que un día él agarró el pavo y lo colgó en un alambre dulce que había en el patio, boca abajo. Y frente a mí agarró un cuchillo y degolló el pavo. Y puso un cubo abajo. Y yo, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Él estaba preparando el pavo para cocinarlo. Pero yo en mi vida había visto lo que se le hace a ese animal, porque en la mesa se ve bonito, ¿verdad? Horneado, muy bonito. Digo yo el pavo, ¡ay! El pavo empezó, y la sangre andaba regada por todas partes, y la sangre en el cubo. Después que él degolla el pavo, lo entró en una paila de agua hirviendo para desplumarlo. Y cuando yo vi todo esto, pero Dios mío, nosotros ¿qué es lo que somos? Somos caníbales, no, somos personas de la edad de piedra. ¿Qué es esto? No, me fue muy impactante ver eso. Y después lo abrió por mitad, le sacó todos los asuntos, el mondongo, todas esas vísceras, todas esas cuestiones. Y después se lleva a la mesa y nos lo comemos muy bonito, pero hay un proceso muy desagradable, que hoy en día usted va al supermercado y usted no ve eso. Bueno, el sacerdote hacía cosas como esa. Usted llevaba el animal vivo, le ponía la mano arriba y después él tiraba la sangre. Era un proceso, pero el sacrificio era con un animal muerto y con sangre ajena. Sangre ajena, no la tuya, porque esa sangre era en sustitución de la tuya, porque era tú. Y todas estas cosas lo único que hacían era apuntar a lo que un día iba a ser nuestro Señor y Salvador en sustitución tuya y mía. Pero la palabra clave aquí es que ese sacrificio era con un animal que se mataba, muerto. Pablo está aquí diciendo: preséntense ustedes en sacrificio, pero vivo. Porque Dios, desde los tiempos del antiguo pacto, también siempre le había dicho a su pueblo: a mí me interesa más que los sacrificios, más que los animales, que ustedes se sometan en obediencia, porque más que los sacrificios a mí me interesa más su corazón. El libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, nos ilustra esta palabra: un sacrificio vivo, más que los animales. Entrégate tú, sacrifícate tú, ofréndate tu vida en obediencia, porque hay dos extremos. Está el que entiende, como Saúl, que no importa obedecer mucho, al final yo le ofrezco algo al Señor. Esa era la mentalidad de Saúl. Y está el otro que ni obedece ni ofrenda nada tampoco. Pero Saúl recibe un mandato del Señor: tienes que exterminar este pueblo, tienes que exterminar este pueblo, los amalecitas, porque ya yo he determinado que tienen que morir. Saúl entendía que era mejor obedecer al pueblo que obedecer a Dios. ¿Qué le dijo el profeta Samuel? Él entiende que yo le ofrezco al Señor los animales más bonitos, le traigo una ofrenda.
Samuel le responde: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Hermanos, usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer. Usted puede ganarse más almas que el apóstol Pablo. Usted puede ser la persona más abnegada del mundo. Usted puede ofrendar todo lo que usted quiera. Pero por encima de esas cosas, lo que Dios anda buscando es la obediencia de nuestros corazones. Una sujeción, una persona que se humille delante de Él y que haga su voluntad. Sacrificio vivo, dice Pablo. Ya no es animal muerto, entrégate tu vida delante del Señor. Hermano, pastor, y entonces, a veces yo no quiero obedecer. Hay mandamientos que son a veces un tanto difíciles de obedecer. Sí, a veces hay cosas que son difíciles de obedecer, pero de eso se trata, hacer ciertos sacrificios. Hay cosas que yo no la debo de hacer sencillamente porque yo quiero hacerla. A veces yo tengo que obedecer sacrificialmente también. A veces yo tengo que decirle al Señor: mira, Señor, estas cosas me da trabajo, pero en obediencia a ti yo lo voy a hacer. Mateo capítulo 21, Alejandro, Mateo capítulo 21, verso 28. Dice la palabra de la siguiente manera, 21, 28, Mateo. A veces hay cosas que no queremos obedecer. ¿Qué es lo que el Señor evalúa? Dice Jesús: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Dice Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, al final, esto es como la universidad. Jesús no evaluó el proceso, evaluó el resultado. Les pregunto a ustedes: Jesús dijo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? A ustedes yo les pregunto: ¿cuál de los 2 quería ir? Ninguno. ¿Cuál de los 2 quería ir a la viña de su padre? Ninguno. Ahora, hubo uno de los 2 que, a pesar de no querer ir, fue. Hay cosas a veces que tú no quieres hacer. Sí, hay cosas a veces que tú no quieres hacer, pero en obediencia a tu Señor sacrificial debemos de hacerlas. Porque esto no se trata de obedecer al Señor solo en lo que a mí me place, solo en lo que a mí me gusta. Se trata de ofrecerme en sacrificio, de negarme a mí mismo, de negarme a mis ideales y someterlos de acuerdo a la palabra del Señor. Mis opiniones son muy importantes, pero más importante es que yo sujete mis opiniones a lo que dice la palabra de Dios. Mis deseos y mis anhelos los debo de presentar ante su presencia, pero más importante es decir, como dijo Jesús: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso se llama sumisión. Eso se llama estar sujeto. Esto se llama estar sujeto al Señor, sometido al Señor. ¿Cuántos en esta mañana están sometidos a Dios? Y si no lo estás, tienes que decirle: Señor, ayúdame a estar sometido a ti, ayúdame a cumplir con tu voluntad, ayúdame a ser obediente, aunque no me agrade algunas veces. Ninguno de los 2 muchachos quería ir. Sin embargo, Jesús dijo algo muy importante. Al final lo que importa es que obedezcan, porque uno de ellos hizo la voluntad del Padre a pesar de que no quería ir. En mi vida espiritual necesito someterme, porque lo importante es obedecer, no aparentar que obedezco. Jesús le dijo esa palabra a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Fue que le dijo eso. A los sacerdotes y a los ancianos de Israel les dijo esta parábola de los 2 hijos. Lo importante es obedecer, no aparentar que estoy obedeciendo, porque los sacerdotes
Y los ancianos aparentaban estar obedeciendo. Sin embargo, le dijo, miren, les tengo una noticia, los publicanos, que eran odiados por el pueblo porque eran judíos, que recolectaban impuestos para el imperio, por lo tanto eran odiados, y las rameras, dígase en Dominicano 2020, las prostitutas, van delante de ustedes al reino, porque ellas no están aparentando que creen, pero cuando vino Juan el Bautista se arrepintieron y ustedes no, le dijo el Señor. Y a pesar de que eran publicanos y de que eran rameras, van delante de ustedes que están muy santicos. Porque lo importante es obedecer, no aparentar que estoy obedeciendo. Lo importante es hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Lo importante es obedecer, el gozo vendrá después. El gozo vendrá después. Otro tipo de sacrificios, a la gente no le gusta que le hablen de esto, el dar y el serle fiel a Dios con lo que Él nos da. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 10. La Biblia dice que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, empezó la obra en Filipos. Lidia, la vendedora de púrpura, con Silas cuando estuvo preso, empezó una obra preciosa. Esa iglesia, a diferencia de las otras, tenía un afecto muy especial por el apóstol Pablo y lo tenía pendiente en sus necesidades. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Ese versículo es poderoso. Hay que aprender a vivir con lo que Dios nos da, amados hermanos. Miren lo que dice Pablo. Miren, yo sé vivir humildemente. Yo sé tener poco y sé tener mucho. Que Dios nos ayude a poder decir eso también. Yo sé tener poco y sé tener mucho. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13. Y en base a eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bueno leer el contexto. Verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿De qué le está hablando? Que ellos le mandaron una ofrenda. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Él está diciendo, la única iglesia que me ayudó fueron ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Subraya esa palabra, cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está aquí diciendo? Está diciéndole a la iglesia de los filipenses, le está reconociendo que en primer lugar, lo que hicieron en preocuparse por sus necesidades estaba bien hecho, estaba correcto, y que ellos tuvieron en cuenta, a diferencia de otras iglesias, el apóstol Pablo, que anda predicando por todas partes, necesita de nuestro apoyo. Y dice él, es recibido como olor fragante, sacrificio agradable, dice el apóstol Pablo. Miren la importancia que da el apóstol de que la iglesia tenga las necesidades claras y pendientes del ministerio. Y mucha gente necesita entender que el dar al Señor no debería de ser considerado como un sacrificio.
debería de ser considerado por todos nosotros como un alto honor y un privilegio el nosotros serle fiel a nuestro Señor con lo mismo que Él nos da a cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, lo tenemos porque Dios así lo ha dado. Nunca nosotros debemos de olvidar que el Señor cuenta con la fidelidad de cada uno de nosotros para el sostenimiento de la obra. La Biblia habla que Jesús tenía mujeres que ofrendaban para el sostenimiento de su ministerio. Había un tesorero, se manejaban. ¿Cómo se mueve la iglesia? ¿Cómo se mueven los ministerios? Se necesita de la fidelidad de todas las personas. Pero aún así, si hay personas que entienden que no les es un gozo, como dice la palabra, que Dios bendice al dador alegre. Para mí no es un gozo dar, a mí me duele dar para la obra del Señor. Entonces pídele al Señor que tú puedas darlo, aunque sea sacrificialmente, pero tienes que aprender a serle fiel a Dios en toda área de tu vida, específicamente en esa área tan atacada que se llama el área de las finanzas. Recibimos muy bien todas las bendiciones de parte de Dios, pero hoy en día, ¿cuánta gente, al igual que la iglesia de Filipenses, tiene pendiente las necesidades del ministerio para el sostenimiento de la obra? Miren qué iglesia que tenía el corazón bien puesto en ese sentido. Muchas personas se dejan engañar por el enemigo, se dejan meter cosas en el corazón. A veces no se habla mucho de estas cosas porque la gente de repente se ofrenda. No, las cosas hay que enseñarlas claras como están. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque lo entendemos como un principio de la palabra del Señor. Y es el fundamento del sostenimiento económico de la obra del Señor. Venimos a la iglesia y creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que provee y un Dios que bendice a su pueblo. Y hay muchos testimonios de lo que Dios hace cuando las personas le son fieles a Dios en estas áreas. No, que la palabra, el diezmo no está en el Nuevo Testamento y hay personas que entienden estas cosas para empezar por ahí a dejarse utilizar por el enemigo. ¿Qué tal si yo te digo que el diezmo, como nosotros lo creemos, no tiene nada que ver con la ley, porque está establecido en la palabra? Mucho antes de que existiera una ley ya había un diezmo al Señor, como un principio de adoración y de entrega al Señor. Si las personas que hoy en día tanto critican el diezmo lo hicieran por el espíritu correcto, no hubiera ningún problema. ¿Cuál es el problema con las personas que critican y hablan mal del diezmo? Lo dicen para en el fondo tener la libertad de no tener ningún compromiso económico con el Señor. Claro y pelado lo estoy diciendo, para decir yo doy lo que me da la gana. Si lo dijeran, si fuera por el contrario, para hacer como hizo la iglesia primitiva, no hubiera ningún problema. ¿Sabe usted de cuánto daba la iglesia primitiva? No daba el 10, lo daba todo. Lo daba todo. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Lo que cada persona tiene que entender es, como dice el apóstol Pablo, como cada quien haya prosperado. ¿Te ha prosperado el Señor? Espera el Señor de ti fidelidad también en esa área. Como dice el pastor, me encanta la elocuencia de este silencio. ¿Te estás sintiendo un poquito chocado? No me importa. Estoy cumpliendo con un mandamiento de la palabra del Señor. El pueblo tiene que ser instruido en esa área, porque mucha gente no quiere tener un compromiso con Dios en esa área. Y cuando se bautizaron y se convirtieron, hay mucha gente que se entró en el agua así. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo: bien hicisteis en tener pendiente para mis necesidades. Mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. En esta mañana yo te recuerdo, también en esa área hay que serle fiel a Dios. También en esa área hay que rendirla delante del Señor. Sí, es un poquito espinoso, hay mucha gente que no le gusta, pero la palabra nos enseña que en esa área también hay que serle fiel a Dios. David dijo: yo no le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. No le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. Hay una obediencia a veces que tiene que ser sometida en un sacrificio, en una obediencia. Si nosotros hiciéramos las cosas solamente porque a mí me agrada o no me agrada, ¿dónde pararíamos? Voy a concluir de la siguiente manera. Quiero que se pongan de pie.
Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:5. Hay sacrificios que yo tengo que entregar al Señor, sacrificios aceptos, no para perdón de pecados, pero ¿cuántos beneficios trae a nuestra vida ciertos sacrificios? ¿Cuántas personas hay aquí que bajaron de peso? Ustedes saben que yo estaba mucho más gordo. ¿Cómo uno logra esas cosas? Con sacrificio, cambiando rutinas. ¿Cómo los que están aquí lograron obtener una familia y tenerla estable? Con sacrificios. ¿Cómo los que están aquí han logrado estar en una posición, en una empresa, desarrollarla? ¿Te la regalaron? No, fue con muchos sacrificios. Los sacrificios traen un resultado agradable al Señor. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, específicamente en el área de la obediencia, cosechamos fruto al Señor. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de nuestras vidas? Agradar a Dios. Lo que yo ofrezco al Señor, debo de procurar de que sea acepto a Dios, que sea agradable a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí hay perfumes que le molestan, que son a veces un poquito fuertes? Por ejemplo, no sé si hay alguien aquí como yo. Hay algunos olores que a mí me dan un dolor de cabeza en 5 segundos, que tengo que irme de inmediato de esa área, porque hay un tipo de perfume un poquito fuerte que cuando se entra, eso te choca, tú lo repeles. Si yo no me voy de ahí rápido, en 5 o 10 segundos me da una migraña fuertísima. Unos olores que son fuertes. Por el contrario, hay otra gente que le gusta porque por eso se lo pone. Lo que yo le ofrezco a Dios, ¿qué olor está llegando a la presencia del Señor? ¿Cuál es el aroma que le está llegando al Señor con mi vida, con mi obediencia, con mi oración que sube como incienso al cielo? ¿Cuál es el aroma que le está llegando al Señor con estas cosas? Dice el apóstol Pedro: sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aceptables a Dios. A ti te han hecho un regalo quizás el viernes era San Valentín y alguien se esforzó y te hizo un regalo y de repente el regalo no te gustó. Qué difícil es, porque la persona te está tratando de agradar, pero te dio algo que no te gusta. ¿Cómo tú te quedas? Lo que tú le estás ofreciendo a Dios, tú has investigado que a Él le agrada eso, que eso le va a agradar a Dios. Lo que se le ofrezca a Dios tiene que ser a través de Jesús, tiene que ser al modo de Jesús. De otra forma le va a oler a nosotros, y yo no quiero que le huela a mí, yo quiero que le huela a Cristo. Yo quiero que le huela a mi mediador. Dijo Juan Calvino: nunca podremos ofrecer nada a Dios mientras no nos hayamos ofrecido a nosotros mismos en sacrificio a Él. Nunca podremos ofrecer nada a Dios mientras primero no te ofrezcas tú a Él, tu vida a Él. Y por último dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, repite igual que Pedro, sacrificio de alabanza. Repita conmigo: sacrificio de alabanza. ¿Cómo así sacrificio de alabanza? ¿Cómo así sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos alguna vez han venido a la iglesia? Yo vine por venir, pero no me siento muy allá. Ofrece sacrificio de alabanza. ¿Cuántos alguna vez han dicho: yo no quiero orar el día de hoy? De hecho, el diablo se te sienta al lado y te dice: no ore hoy, estamos cansados, ¿verdad? Y sí, estamos cansados.
Hoy no, hoy no. Y sin darte cuenta empieza ahí tú a hablar con el diablo. Sí, hoy no. Sacrificio de alabanza. Sí, porque muchas veces hay que hacerlo aunque yo no quiera hacerlo. Aquí estoy, Señor, sí. Yo soy ese hijo. Yo soy ese hijo que te dijo: Señor, yo no quiero ir a la viña. Yo no quiero. Pero aquí estoy, Señor. De verdad yo no quiero, pero aquí estoy. Lo que tú no sabes es que cuando tú vas, a pesar de no querer ir, algo empieza a ocurrir. Algo empieza el Espíritu Santo a hacer. Algo empieza el Espíritu Santo a cambiar. Algo empieza el Espíritu Santo a trabajar, a taladrar. Porque al fin y al cabo, de mi esposa yo puedo esconder lo que yo quiera hasta cierto punto. Del pastor puedo aparentarle que soy más santo que el más santo. Pero ¿y a Dios? ¿Cómo yo lo engaño? ¿Cómo yo engaño a Dios? Si Él sabe la palabra antes de que esté en mi boca, ya Él sabe lo que yo voy a decir. Si Él conoce lo profundo y lo escondido de los corazones, si Él conoce lo que está en tinieblas y en Él mora la luz, ¿cómo yo engaño a Dios? ¿Cómo yo puedo burlar al Señor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Qué es lo que la palabra te está diciendo? Dios tiene rayos X. Tú vas a recibir lo que tú estás sembrando. Al hombre lo podemos burlar, pero no a Dios. Por lo tanto, vamos a sembrar para la vida en el Espíritu. Vamos a sembrar para el Señor. En este momento no les estoy hablando de dinero, pero vamos a sembrar tiempo. Vamos a sembrar mi vida. Vamos a sembrar el corazón. Vamos a rendirle al Señor esas cosas, a pesar de que yo no quiera. Cual un Abraham que un día, sin querer hacerlo, tiene que ir y entregar a su único hijo, el que él amaba, el de la promesa, el que duró 25 años esperando. ¿Ustedes creen que Abraham quería entregar a Isaac? Abraham no quería entregar a Isaac, pero lo hizo en obediencia sacrificial. En esta mañana cierra tus ojos y yo quiero que tú y Dios, ahí donde tú estás, tú le empieces a pedir al Señor que te ayude a obedecerle sacrificialmente. Que por encima de eso tú le pidas al Señor: Señor, pon gozo en mí para obedecerte. En estas áreas que tú estás ministrando a mi vida, en estas áreas que todavía yo no he querido entregarte en el altar. Dicho sea de paso, ¿sabes tú lo que significa altar? Nosotros le llamamos a esta área de aquí altar y no hay ningún problema con eso. Pero altar significa el lugar del sacrificio. Cuando tú le llevas algo al Señor al altar, tú le estás diciendo: te lo entrego, Señor. Estoy matando esto para dártelo a ti. En esta mañana, lo que el Espíritu Santo te está ministrando a ti ahí, ahora mismo. Decisiones que tienes que tomar, pero has estado titubeando. Cosas que tienes que entregarle al Señor. En esta mañana, Dios te está diciendo: entrégame esas cosas. Ofréceme un sacrificio vivo, olor grato, agradable al Señor. Esto es un asunto entre tú y Dios. Esto no es un asunto entre tú y la iglesia. No es un asunto entre tú y yo. Es un asunto entre tú y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, ministra cada vida, a cada corazón, a cada persona que te está llevando ahora mismo esas decisiones delante de tu presencia, mi Dios, con el valor y la valentía que solo tú sabes dar, Señor, pues eres tú el que pone el querer como el hacer. Aleluya, eres tú que pones el querer como el hacer en las vidas y en los corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hayan corazones receptivos, Señor. Hayan corazones fértiles, hayan tierra fértil, Señor, que dé fruto al 100%. Que dé fruto a ti, Señor amado. Quita de en medio todo obstáculo. Quita de en medio todo obstáculo en los corazones, Señor.
Y permite, Padre amado, que podamos elevar a ti olor grato, olor grato, olor grato, olor grato, olor grato, olor grato, olor grato. Perfume a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en esta mañana hay personas que necesitan rendir su vida al Señor, yo te abro la invitación antes de terminar en esta mañana. Si tú necesitas decirle: Jesús, yo te rindo mi vida, te rindo mi corazón, quiero entregarte mi alma, quiero entregarte mi ser, necesito que seas el rey de mi vida, ven aquí delante en esta mañana. Permíteme orar contigo antes de terminar. No te vayas sin orar en esta mañana para pedirle al Señor que entre en tu corazón. Cualquier persona que necesite venir y entregar su vida al Señor, ven aquí en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Si hay más, ven, no te detengas. Si Dios ha tocado tu vida y tu corazón, no te detengas ahí donde estás. Ven aquí delante en esta mañana. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sacrificio de alabanza al Señor. Bendito Señor. Vamos a orar. Ustedes que pasaron aquí delante, con fe, pueden cerrar sus ojos, pero con fe y con voz audible van a repetir conmigo esta oración, porque la Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Hay una combinación entre confesar públicamente y el creer en el corazón. Y en ustedes está operando ahora mismo el milagro de la salvación, del nuevo nacimiento. Repitan conmigo: Señor Jesús, gracias por sacrificarte por mí en la cruz. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador, pecadora, que te necesito para llegar al Padre. Te necesito como mi Rey, como mi Señor. Te entrego mi vida para que reines, para que gobiernes sobre mí. Gracias por la salvación. Produce en mí el milagro del nuevo nacimiento. Regálame el mayor de los dones, la presencia del Espíritu Santo. En tu nombre. Amén. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. No será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré. Aleluya. La Biblia dice que cuando un alma viene a los pies del Señor hay fiesta en el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga, amados. Denle un fuerte abrazo al hermano que está a su lado. La gracia de nuestro Señor sea sobre todos y cada uno.